Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Escritura Teatral, bienvenidos a un nuevo video. Eh, es la intención con estos videos poder generar una instancia de intercambio en relación a diferentes conceptos que hacen a la dramaturgia, o por lo menos diferentes conceptos, puntos de vista que yo tengo al momento de dar mis clases, poder compartirlos de esta manera también, eh, compartirlos reflexionando sobre determinadas cuestiones que hacen a la teatralidad y al mismo tiempo poder brindar ejercicios en relación con esos asuntos que se muestran para que no queden solamente en una zona abstracta, sino que también puedan aplicarse de modo práctico. Así que bueno, aquí estamos, como decimos acá en Argentina, vamos a los bifes. Eh, en este caso particular del video de hoy vamos a hablar de un asunto que tiene que ver con con el espacio en el teatro, la importancia de la espacialidad al momento de escribir teatro, al momento de pensar dramatúrgicamente, al momento de pensar un relato teatral, la importancia que tiene el espacio, en términos de tensión, en términos de conflicto, en términos de metáfora, de signo, de símbolo. Podemos decir que uno de los signos más importantes en el teatro es el personaje, ¿no? Y en el caso del espectáculo, la actriz y el actor, pero también podemos hablar de la espacialidad como un elemento clave al momento de pensar la teatralidad, de pensar la dramaturgia, la escritura teatral. Así que vamos a charlar un poquito de lo que tiene que ver con el espacio. Para eso, eh, pensé en un texto que ahora voy a compartir para que lo vean. La isla desierta de Roberto Ar, un texto, bueno, Roberto Ar, un dramaturgo argentino del siglo XX, escritor además de novelas, de cuentos. La isla desierta es un texto que se estrenó aquí en Buenos Aires en 1937 en el Teatro del Pueblo. Eh, por supuesto que todas las miradas que podemos hacer bueno, cualquier mirada que podemos hacer sobre una obra de teatro puede tener diferentes puntos de vista, es decir, toda mirada que hagamos sobre una obra de arte puede estar planteada desde diferentes puntos de vista. En este caso, vamos a hacer una lectura, vamos a leer fragmentos de La isla desierta como para poder entender justamente el tema que nos convoca en este video, que tiene que ver con el trabajo sobre el espacio, la importancia del espacio en el teatro como generador de tensión, de conflicto, de signo, de metáfora. Así que bueno, ahí vamos. Voy a leer un poco, algunas partes, como para que nos sirvan, que nos puedan servir como soporte para poder pensar sobre esta teatralidad, sobre este tema que tiene que ver con el espacio. Eh, Acto único, escena, comienza la obra, ¿no? Dice: oficina rectangular blanquísima, con ventanal a todo lo ancho del salón, enmarcando un cielo infinito caldeado en azul. Frente a las mesas escritorios, dispuestos en hilera como reclutas, trabajan inclinados sobre las máquinas de escribir los empleados. En el centro y en el fondo del salón, la mesa del jefe, emboscado tras unas gafas negras y con pelo cortado como la pelambre de un cepillo. Son las 2 de la tarde y una extrema luminosidad pesa sobre estos desdichados, simultáneamente encorvados y recortados en el espacio por la desolada simetría de este salón de un 10º piso. Bien, pongo un detalle, ¿no? Un paréntesis en relación al tema que nos trae hoy, que tiene que ver con el espacio. Lo que plantea Art de entrada, ¿no? Esta espacialidad, esta oficina que tiene este gran ventanal donde se observa a través de este ventanal el río, los barcos,
tan bien, creo yo, condensada y puesta en esta primera acotación, y al mismo tiempo ya este signo planteado en relación a la tensión, ¿no? La extrema luminosidad y uno de los personajes, que es justamente el jefe, que pareciera ser que se ha adaptado a ese espacio, donde lo vemos con estas gafas negras, oculto, es decir, adaptándose a esa extrema luminosidad y al mismo tiempo con esta idea, ¿no? De estar oculto tras unas gafas negras, pudiendo observar a modo de panóptico lo que hacen cada uno de los empleados. Entonces, seguimos, ¿no? Un segundo que pongo aquí. Entonces empieza y dice el jefe, otra equivocación, Manuel. Señor, ha vuelto a equivocarse, Manuel. Lo siento, señor. Yo también, alcanzándole la planilla, corríjala. Un minuto de silencio. María, señor, ha vuelto a equivocarse, María, acercándose al escritorio del jefe. Lo siento, señor. También yo lo voy a sentir cuando tenga que hacerlos echar. Corrija. Nuevamente hay otro minuto de silencio. Durante este intervalo pasan chimeneas de buques y se oyen las pitadas de un remolcador y el bronco pito de un buque. Automáticamente todos los empleados se enderezan las espaldas y se quedan mirando la ventana. Es decir, esta acotación, pongo otro paréntesis, otro detalle, es interesante porque aquí el espacio ya no solo interviene en la escena en términos visuales, sino que empieza a intervenir también en términos auditivos en relación a la atención o no atención de los empleados que están ahí adentro. Y sigue, ¿no? Dice el jefe irritado, a ver si siguen equivocándose. Pausa. Empleado 1 con apagado grito de angustia. Oh, no, no es posible. Todos se vuelven hacia él. El jefe con venenosa suavidad. ¿Qué no es posible, señor? No es posible trabajar aquí. No es posible trabajar aquí. ¿Y por qué no es posible trabajar aquí? Con lentitud. Hay pulgas en las sillas, cucarachas en la tinta. Manuel poniéndose de pie gritando. ¿Cómo no equivocarse? ¿Es posible no equivocarse aquí? Contésteme. ¿Es posible trabajar sin equivocarse aquí? No me falte, Manuel. Su antigüedad en la casa no lo autoriza tanto. ¿Por qué se arrebata? Yo no me arrebato, señor, señalando la ventana. Los culpables de que nos equivoquemos son esos malditos buques. El jefe extrañado, los buques. Pausa, ¿qué tienen los buques? Sí, los buques que entran y salen chillándonos en las orejas, metiéndosenos por los ojos, pasándonos las chimeneas por las narices. Se deja caer en la silla. No puedo más. Tenedor de libros. Don Manuel tiene razón. Cuando trabajamos en el subsuelo no nos equivocábamos nunca. Cierto, nunca nos sucedió esto. Hace 7 años. ¿Ya han pasado 7 años? Claro que han pasado. Yo creo, jefe, que estos buques yendo y viniendo son perjudiciales para la contabilidad. ¿Lo creen? Todos lo creemos. ¿No es cierto que todos los creemos? Yo nunca he subido a un buque, pero lo creo. Nosotros también lo creemos. Jefe, ¿ha subido a un buque alguna vez? ¿Y para qué un jefe de oficina necesita subir a un buque? ¿Se dan cuenta? Ninguno de los que trabajan aquí ha subido a un buque. Parece que mentira que ninguno haya viajado. ¿Y por qué no ha viajado usted? Esperaba casarme. Lo que es a mí, ganas no me han faltado. Y a mí, viajando es como se disfruta. Vivimos entre estas cuatro paredes como en un calabozo. ¿Cómo no equivocarnos? Estamos aquí suma que te suma y por la ventana no hacen nada más que pasar barcos que van a otras tierras que no vimos nunca y que cuando fuimos jóvenes pensamos visitar. El jefe irritado, basta, basta de charlar, trabajen. No puedo trabajar. No puede, dice el jefe. ¿Y por qué no puede, don Manuel? No, no puedo. El puerto me produce melancolía. Le produce melancolía, sardónico. Así que le produce melancolía, conteniendo su furor. Siga, siga su trabajo. No puedo. Veremos lo que dice el director general. Sale violentamente. Bien, pongo otro paréntesis acá. Segundo, ahí está. Tenemos la situación planteada en la isla desierta, ¿no? Este espacio con esta extrema luminosidad, con todo lo que se empieza a plantear en relación al espacio, es decir, ese espacio que plantea el autor no solamente interviene en los personajes de modo material, es decir, en términos físicos, porque no los deja ver, porque están arrebatados por esa luz, sino que además toda esta instancia de la obra nos permite encontrar que el conflicto con la espacialidad va más allá, profundiza en términos
metafóricos, en términos de todo lo que le sucede internamente a cada uno de los personajes con determinados deseos y frustraciones que no han frustraciones y deseos que no han podido concretar, como por ejemplo el hecho de viajar y de conocer otras tierras. Entonces, toda esta primera instancia nos sirve en el material como para plantear este conflicto con la espacialidad que tienen los personajes. Y aquí, donde paramos, se produce una primera gran inflexión, que es que este jefe, no pudiendo controlar esta situación con los empleados, decide ir a buscar al director general, porque la cosa se le va de las manos. Porque además, no solo se le revelan los empleados, sino que también se le revela a don Manuel, que vendría a ser como el empleado de mayor fuste, de mayor antigüedad. Eh, entonces la obra continúa. Busco por acá. Y sigue, ¿no? Dice, el jefe sale violentamente. 40 años de oficina, la juventud perdida, dice Manuel. 40 años y ahora, ¿y quieren decirme ustedes para qué? Ahora lo van a echar. ¿Qué me importa? 40 años de debe y haber, de caja y mayor, de pérdidas y ganancias. ¿Quiere una aspirina, don Manuel? Gracias, señorita. Esto no se arregla con aspirina. Cuando yo era joven creía que no podría soportar esta vida. Me llamaban las aventuras, los bosques. Me hubiera gustado ser guardabosques o cuidar un faro y pensar que a todo se acostumbra uno, hasta esto. Sin embargo, hay que reconocer que estábamos mejor abajo. Lo malo es que en el subsuelo hay que trabajar con luz eléctrica. ¿Y con qué va a trabajar uno si no? Uno estaba allí tan tranquilo como en el fondo de una tumba. Cierto, se parece a una tumba. Yo muchas veces me decía, si se apaga el sol, aquí no nos enteramos. Y de pronto, sin decir agua va, nos sacan del sótano y nos meten aquí, en plena luz. ¿Para qué queremos tanta luz? ¿Podés decirme para qué queremos tanta luz? Francamente, yo no sé. El jefe tiene que usar lentes negros. Yo perdí la vista allá abajo, sí, pero estábamos tan tranquilos como en el fondo del mar. De allí traje mi reumatismo. Bien, hago otro paréntesis. Eh, el jefe se va, los empleados quedan solos. Eh, de alguna manera esta nueva instancia de la obra nos sirve también en parte para entender que todo esto que están planteando los empleados y que le plantean al jefe tiene un carácter de verdad, porque digamos, no es una macana, un cuento que le están haciendo al jefe para no trabajar, sino que justamente es algo que están padeciendo. Eh, y la instancia de que el jefe se vaya sirve como para poder comprender que esto es cierto. Y la obra continúa, y esta instancia de padecimiento con el espacio, con lo que les está sucediendo, se acentúa. Y es aquí justo, en este momento, donde el autor genera un punto de inflexión clave en el material que viene a ser el ingreso de la ordenanza de Cipriano, del mulato, que es el gran punto de inflexión en la obra. ¿Por qué es el gran punto de inflexión? Porque Cipriano, de alguna manera, viene a representar, viene a traer en su cuerpo todo ese espacio que está ahí afuera. Es decir, estratégicamente y en un acto de maestría, creo yo, dramatúrgica, el autor decide colocar el conflicto que tienen los empleados con el espacio en un personaje que es Cipriano, el mulato. Eh, y esto va a potenciar dramáticamente porque no va a ser otra cosa que acentuar y profundizar el hecho dramático, la acción, el conflicto, la tensión que tienen todos los personajes con este espacio. Y observemos cómo sucede. Dice, entra el ordenanza Cipriano con un uniforme color de canela y un vaso de agua helada. Es mulato simple y complicado, exquisito y brutal, y su voz por momentos persuasiva. Y el jefe no está. ¿No ve que no está? Fue a la dirección. Mulato mirando por la ventana. Hoy llegó la historia. Yo lo hacía en Montevideo. La empleada 2 acercándose a la ventana. ¿Qué chimeneas grande tiene? Desplaza 43.000 toneladas. Ya bajan los pasajeros y nosotros quisiéramos subir. Y pensar que yo he subido a casi todos los buques que dan vuelta por los puertos del mundo.
Hablaron mucho los diarios, sé los pies que calan, en qué astilleros se construyeron, el día que los votaron. Yo cuando menos merecía ser ingeniero naval. Vos, ingeniero naval, no me hagas reír. O capitán de fragata. He sido grumete, lavaplatos, marinero, cocinero de veleros, maquinista de bergantines, timonel de zampanes, contramaestre de paquebotes. ¿Por dónde viajaste? ¿Por la línea del Tigre o o por la de Constitución? Dice el empleado 2. Mulato sin mirar al que lo interrumpe. Desde los 7 años que doy vueltas por el mundo y juro que jamás en la vida me he visto entre chusma tan insignificante como la que tengo que tratar a veces. María a empleada 1, a buen entendedor. Conozco el mar de las Indias, el Caribe, el Báltico, hasta el océano Ártico conozco. Las focas, recostadas en los hielos, lo miran a uno como mujeres aburridas, sin moverse. Che, debe hacer un fresco bárbaro por ahí. Cuente, Cipriano, cuente, no haga caso. Mulato sin volverse. Aviada estaría la luna si tuviera que hacer caso de los perros que ladran. En un zampán me he recorrido el Gange y había que ver los cocodrilos que nos seguían. No sea exagerado, Cipriano. Se lo juro, señorita. Indudablemente, este no pasó de San Fernando, mulato violento. A mí nadie me trata de mentiroso, ¿sabe? Arrebatado, se quita la chaquetilla y luego la camisa, que muestra una camiseta roja que también se saca. Hago otro paréntesis acá, ¿no? Bueno, entró el mulato. Viene con todo esta especie de conocimiento que tiene de ese espacio ajeno que está ahí afuera, un conocimiento que justamente ellos que están ahí adentro no tienen, y además de generar todo esto desde el lenguaje, de su lenguaje, que es acción, eh, provoca el primer movimiento, gran movimiento provocador en términos físicos también, que es este momento donde se quita la chaquetilla y luego la camisa, que también se saca, ¿no? Después sacándose la camiseta roja. Es decir, genera un movimiento en términos de acción en relación con su ropa que rompe la formalidad de la vestimenta de todos los personajes que están ahí. Empieza a romper con determinadas reglas que componen ese espacio de oficina. Empieza a generar este movimiento de tensión dramática, el mulato. Es decir, ese espacio que está ahí afuera, esos deseos, se materializan en el cuerpo de Cipriano. Entonces dice la empleada 1, ¿qué hace Cipriano? ¿Está loco? Cuidado que puede venir el jefe. Vean, dice, vean estos tatuajes. Digan si estos son tatuajes hechos entre la línea del Tigre o Constitución. Vean, una mujer en cueros. Este tatuaje me lo hicieron en Madagascar, con una espina de tiburón. Qué mala espina. Vean esta rosa que tengo sobre el ombligo. Observen qué delicadeza de pétalos, un trabajo de indígenas australianos. ¿No será una calcomanía? ¿Qué va a ser calcomanía? Este es un tatuaje de veras. Le aseguro, señorita, que si me viera sin pantalones, se asombraría. Y todos dicen, oh, mulato enfático, sin pantalones soy extraordinario. No se los pensará quitar, supongo. ¿Por qué no? No, no se los quite. No voy a quedar desnudo por eso. Y verán qué tatuajes tengo labrados en las piernas. Es que si entra alguien, la empleada 3 cerrando la puerta va a la puerta. Mulato quitándose los pantalones y quedando con un calzoncillo corto y rojo con lunares blancos. Sigue, ¿no? De vuelta a un paréntesis, sigue potenciando el efecto dramático de seguir rompiendo con la estructura, la ley interna de la formalidad de esa oficina. Miren estos dibujos, dice, son del más puro estilo Malasia. ¿Qué les parece esta guarda de monos pelando bananas? Murmullos de, lo menos que merezco es ser capitán de una isla. Toma un pliego de papel madera y rasgándolo en tiras se lo coloca alrededor de la cintura. Hago otro paréntesis con esto, ¿no? Ya no solo se quita la ropa, rompe con la formalidad de la vestimenta dentro de esa oficina, sino que además comienza a tomar objetos de esa oficina y los convierte en relación con la imaginación de ese espacio que está fuera. Es decir, toma un pliego de papel madera y rasgándolo en tiras se lo coloca alrededor de la cintura. Es decir, comienza además a transformar ese espacio interno, ese espacio que está ahí. El espacio que está afuera se empieza a comer el espacio interno de la oficina y a provocar un mayor conflicto.
Así van vestidos los salvajes de las islas, dice. A las mujeres también les hacen tatuajes, claro. ¿Y qué tatuajes? Como para resucitar a un muerto. ¿Y es doloroso tatuarse? No mucho. Lo primero que hace el brujo tatuador es ponerlo a uno bajo un árbol. Uy, qué miedo. Ningún miedo. El brujo acaricia la piel hasta dormirla y uno acaba por no sentir nada. Claro, siempre bajo los árboles hay hombres y mujeres haciéndose tatuar. Y uno termina por no saber si es un hombre, un tigre, una nube o un dragón. Todos gritan, oh, ¿quién lo iba a decir? Si parece mentira. Mulato fabricándose una corona con papel y poniéndosela. Paréntesis hago, ¿no? Sigue convirtiendo los objetos. Ahora se fabrica una corona con uno de los papeles que se utiliza para la formalidad del trabajo de esa oficina. Dice, los brujos llevan una corona así y nadie los mortifica. Es notable. Las cosas que se aprenden viajando. Allá no hay jueces, ni cobradores de impuestos, ni divorcios, ni guardianes de plaza. Cada hombre toma a la mujer que le gusta y cada mujer al hombre que le agrada. Todos viven desnudos entre las flores, con collares de rosas colgantes del cuello y los tobillos adornados de flores. Y se alimentan de ensaladas de magnolias y sopas de violeta. Gritan todos. Cipriano, que no nacimos ayer. Juro que se alimentan de ensaladas de magnolias. No, sí, mucho, mucho. Digo que sí. Y además los árboles están siempre cargados de toda clase de fruta. No será como la que uno compra aquí, en la feria. Allá no. Cuelgan libremente de las ramas y quien quiere come y quien no quiere no come. Y por la noche, entre los grandes árboles se encienden fogatas y ocurre lo que es natural que ocurra entre hombres y mujeres. ¡Qué país! ¡Qué países! Y digo que es muy saludable vivir así libremente. Al otro día la gente trabaja con más ánimo en los arrozales y si uno tiene sed, toma el vaso de agua y bebe, parte un coco y bebe su deliciosa agua fresca. Nuevamente hago un paréntesis, convierte otro objeto de la espacialidad, toma un vaso de agua y bebe, pero como si estaría bebiéndose un coco en una playa, en una isla. Y acá se produce nuevamente otra inflexión en la obra, que es, después de que Cipriano despliega todo su conocimiento y trae todo ese espacio de afuera a inundar esta oficina con ese espacio, a aplastar esta oficina con ese espacio, se produce la inflexión donde Manuel, el empleado más antiguo, toma voz e interrumpe todo este discurso, ¿no? Entonces dice Manuel, tirando violentamente un libro al suelo. Basta. ¿Basta qué? Basta de norias, acabó, me voy. ¿A dónde va, don Manuel? A correr el mundo, a vivir la vida. Basta de oficina, basta de malacate, basta de números, basta de reloj, basta de aguantarlo a este otro canalla. Señala la mesa del jefe. Pausa, perplejidad. ¿Quién es el otro? ¿Quién es? Manuel perplejo. El otro, el otro, el otro, soy yo. ¿Usted, don Manuel? Sí, yo, que desde hace 20 años le llevo los chismes al jefe. Mucho tiempo hacía que me amargaba este secreto, pero trabajábamos en el subsuelo y en el subsuelo las cosas no se sienten. Oh, ¿qué tiene que ver el subsuelo? Dice el empleado uno. No sé, la vida no se siente, uno es como una lombriz solitaria en un intestino de cemento. Pasan los días y no se sabe cuándo es de día, cuándo es de noche, misterio, con desesperación. Pero un día nos traen a este 10.º piso y el cielo, las nubes, las chimeneas de los transatlánticos se nos entran en los ojos. Pero entonces existía el cielo, pero entonces existían los buques y las nubes existían. ¿Y uno por qué no viajó? Por miedo, por cobardía. Mírenme, viejo, achacoso. ¿Para qué sirven mis 40 años de contabilidad y de chisperío? Mulato enfático. Ved cuán noble su corazón, ved cuán responsables son sus palabras, ved cuán inocentes son sus intenciones, ruborizados, amanuenses, llorad lágrimas de tinta. Todos vosotros os pudriréis como asquerosas ratas entre estos malditos libros. Un día os encontraréis con el sacerdote que vendrá a suministraros la extrema unción. Y mientras os unten con aceite la planta de los pies, os diréis, ¿qué he hecho de mi vida? Consagrarla a la teneduría de libros, bestias. Quiero vivir, dice Manuel, los pocos años que me quedan de vida en una isla desierta. Tener mi cabaña a la sombra de una palmera, no pensar en horarios. Iremos juntos, don Manuel. Yo iría, dice María, pero para cumplir este deseo tendría que cobrar los meses de sueldo que me acuerda la ley 11.729.
Para que nos amparase la ley 11.729 tendrían que echarlo. Aprovechen ahora que son jóvenes, dice el mulato. Piensen que cuando les estén untando con aceite la planta de los pies, no podrán hacerlo. La pena es que tendré que dejar a mi novio. ¿Por qué no lo conserva en un tarro de picles? Cállese, odioso. Señores, procedamos con corrección, dice el mulato. Cuando don Manuel declaró que él era el chismoso, una nueva aurora pareció cernirse sobre la humanidad. Todos le miramos y nos dijimos, he aquí un hombre honesto, he aquí un hombre probo, he aquí la estatua misma de la virtud cívica y ciudadana. Grave, don Manuel, usted ha dejado de ser don Manuel, usted se ha convertido en Simbad el marino. Qué bonito. Hago un detalle acá, otro paréntesis, ¿no? Conversión, ruptura con la formalidad de, de las vestimentas con la oficina, ¿no? El mulato que se saca todo. Ruptura con los objetos, conversión de papeles para fabricarse coronas. El mulato empieza a socavar, a romper con todo este espacio y también hasta convertir a los personajes. Acá, de alguna manera, diciéndole a Manuel, usted se ha convertido en Simbad el Marino, perdón, lo que está haciendo es convertir al personaje de Manuel en otro personaje, vinculado a ese espacio externo de las islas. Es decir, hasta ese punto llega Cipriano convirtiendo esta espacialidad y a estos personajes. Entonces dice la empleada 3, qué bonito, ahora lo que hay que buscar es la isla desierta. ¿Hay todavía islas desiertas? Sí, las hay. Vaya si las hay. Grandes islas, y con árboles de pan, y con plátanos, y con pájaros de colores, y con sol desde la mañana a la noche. ¿Y nosotros? ¿Cómo nosotros? Claro. ¿Y a nosotros nos van a largar aquí? Vengan ustedes también. Eso, vámonos todos, dice todos. Ah, ¿y qué les diré de las playas de coral? Cuente, Cipriano, cuente. Y los arroyuelos cantan entre las breñas. Y también hay negros, negros que por la noche baten el tambor así. El mulato toma la tapa de la máquina de escribir y comienza a batir el tam-tam ancestral al mismo tiempo que oscila simiesco sobre sí mismo. Sugestionados por el ritmo, van entrando todos en la danza. Sigue, pongo otro paréntesis acá, sigue este proceso de conversión de espacio y de personajes. El mulato continúa convirtiendo esta oficina que toma carácter ya de una espacialidad de isla. Y ahora lo vamos a ver en las acotaciones. Y aquí ya empieza una acción musical con el tambor, es decir, desde el sonido el espacio se empieza también a convertir. Entonces dice, mulato a tiempo que bate el tambor, y también hay hermosas mujeres desnudas, desnudas de los pies a la cabeza, con collares de flores, que se alimentan de ensaladas de magnolias, y hermosos hombres desnudos, que bailan bajo los árboles como ahora nosotros bailamos aquí. La hoja de la bananera de verde ya se madura, quien toma prenda de joven tiene la vida segura. La danza se ha ido generalizando con esta canción, ¿no? A medida que habla el mulato y los viejos, los empleados y las empleadas giran en torno de la mesa, donde como un demonio gesticula, toca el tambor y habla el condenado negro. Y bailan, bailan bajo los árboles cargados de frutas, de aroma. Pongo un paréntesis acá sobre esta oración que el autor acota en esta didascalia, en esta acotación, ¿no? Y bailan, bailan bajo los árboles cargados de frutas, de aromas. Me gusta mucho esta acotación a mí porque es como si para el autor que está escribiendo de alguna manera, que tiene su punto de vista de observador por momentos, este espacio también se ha convertido. Para el autor, esta oficina ha dejado de ser oficina y se ha convertido en esta isla. Histéricamente, dice, todos los hombres se van quitando los sacos, los chalecos, las corbatas, las muchachas se recogen las faldas y arrojan los zapatos. El mulato bate frenéticamente la tapa de la máquina de escribir y cantan un ritmo de rumba, la hoja de la bananera, y continúan cantando. El jefe entra bruscamente con el director con voz de trueno. ¿Qué pasa aquí? María, después de alguna vacilación. Señor, esta ventana maldita,
y el puerto, y los buques, esos buques malditos, y este negro. Oh, comprendo, comprendo, dice. Al jefe, despida a todo el personal, haga poner vidrios opacos en la ventana. Telón. Bien. Eh, un detalle sobre cómo termina la obra, ¿no? Lo último que dice el director, bueno, entran el director y el jefe y todo este espacio imaginativo construido se borra de un plumazo, ¿no? A la primera de cambio que el jefe dice, ¿qué pasa aquí? Esa instancia de espacio cae derrotada. Eh, y el último detalle, ¿no? La última oración que dice el director, haga poner vidrios opacos en la ventana. Eh, como bien decía al principio, sobre toda obra de arte se pueden generar muchos puntos de vista. A mí me interesa y me interesó en este caso poder hacer una lectura sobre este material de Roberto Ar, La isla desierta, como para poder acentuar cómo un espacio puede atravesar eh, todo un material, toda una obra y generar ese conflicto, esa tensión, esa acción, cómo una obra puede estar sostenida en términos de tensión y conflicto en relación con su espacio. Cómo un espacio, cómo una obra puede construir su tensión en base a su espacio. Y fijémonos ¿no? cómo termina, ¿no? Haga poner vidrios opacos en la ventana. Es decir, lo último que dice un personaje en la obra está vinculado con la espacialidad. Eh, a mí me interesa, bueno, a ver, voy a volver. A mí me interesa poder, bueno, me interesó en este caso haber leído la Isla Desierta justamente para eso, para que podamos observar en un material cómo un espacio puede generar el conflicto, la tensión, cómo una obra de teatro puede estar sostenida en términos de tensión y conflicto, no solo en relación. Siempre pensamos las obras en relación en el conflicto del personaje, ¿no? Pero acá tenemos una presencia fuerte de la espacialidad atravesando la obra en su acción y en su tensión. Un espacio que es como un embudo en términos de conflicto-tensión. Toda la obra está sostenida desde ese lugar. La intención de haber revisado La isla desierta de Roberto Ar tiene que ver con poder observar la importancia del espacio en el teatro en términos prácticos, en términos de una obra, y yo creo que esta obra de Ar nos permite con mucha claridad poder observar cómo está accionando el espacio, cómo acciona el espacio en un relato. Eso es un poco la intención de haberla traído en esta clase. Además que también es una obra que yo le tengo mucho cariño y mucho aprecio porque es la primera obra de teatro, si mal no recuerdo, que leí en mi vida. A los 15, 16 años en el secundario teníamos teatro y en un momento teníamos que buscar un texto y bueno, yo encontré este de Ar y es la primera obra de teatro que leí. Además de que me gusta mucho y además de que, por supuesto, el autor también me convoca siempre. Eh, bueno, esto es un poco la intención de este video, haber reflexionado sobre el espacio y luego de reflexionar sobre el espacio de esta manera, desde este punto de vista, que por supuesto es uno de tantos que puede haber, y con esta obra en particular, por supuesto que no todas las obras de teatro tienen una evidencia tan fuerte en términos de espacio generando conflicto, en este caso con La isla desierta me parece que sí sucede, pero ¿cuál sería la intención en términos de ejercicio después de haber tratado de hacer la mayor conciencia posible sobre la espacialidad? ¿Cuál sería la intención del ejercicio? La intención sería que escribamos, que escriban una escena que esté justamente atravesada por un conflicto, una tensión
con el espacio. Es decir, poder escribir una escena, no una obra, una escena de 5 o 6 páginas, eh, pero toda la escena, todo lo que sucede en la escena, tiene que estar atravesado por una tensión existente con la espacialidad donde se desarrolla. Eh, Cuando digo toda la escena, ¿qué quiero decir? Es decir, no es que de golpe en la escena, por ejemplo, tiene que haber un conflicto con el espacio, no sé, no se abre la puerta y en un momento los personajes están en conflicto con eso y después el conflicto ese desaparece y la cosa se va para otro lado y el conflicto con el espacio. No, toda la escena tiene que estar atravesada por este conflicto, por esta tensión con la espacialidad. Eh, esa sería la intención del ejercicio, jugar un poco a ver cómo puedo sostener una escena que, por supuesto, yo siempre recomiendo que no busquen escribir una obra corta o lo que sea, sino que utilicen este ejercicio como un disparador, sin la intención de cerrar la escena, sino que simplemente sea una apertura, pero que justamente este disparador, esta apertura de esta imagen venga a partir de esta consigna, de este ejercicio. Esa sería un poco la consigna de ejercicio. Un detalle más que a mí siempre me gusta también como aclarar. Cuando decimos tensión, conflicto con el espacio, no solamente hablamos de un conflicto material. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente un conflicto con el espacio puede ser, por ejemplo, una puerta que no se abre, o un pedazo de techo que se cae, o que afuera llueve, hay una tormenta y los personajes están atrapados. Por supuesto que puede ser eso también, pero también puede ser un conflicto, una tensión ligada a algo más que, que no esté no esté solamente sostenido por lo material. No sé, puede ser, por ejemplo, dos primos que se juntan en una casa de verano a la que iban cuando eran pequeños y de golpe hay una habitación donde esa habitación les genera una sensación de nostalgia o de melancolía. Entonces ahí el conflicto, la tensión, estaría ligada más a algo menos tal vez material. El conflicto puede ser también desde ese lugar, y por supuesto desde ambos lugares, como por ejemplo sucede en la isla desierta, donde tenemos un conflicto material con la luminosidad de ese espacio, pero al mismo tiempo un conflicto ligado a una zona más simbólica, metafórica, y de conflicto interno con los personajes en relación a todo lo que provoca ese espacio desconocido, esa zona de deseos y frustraciones que los atraviesa durante todo el relato. Bueno, ese es el ejercicio como para poder cerrar esta clase. Espero que les haya gustado, espero poder haber sido lo más claro posible. Muchas gracias por visitar el canal de Escritura Teatral. Eh, Pueden encontrar todo lo que tiene que ver con las clases en www.escriturateatral.com, en todas las redes sociales. Y bueno, se agradece la suscripción al canal para recibir novedades y bueno, nos estamos viendo en un próximo video o en alguna otra clase o en clases presenciales o grupales. En fin, nos estamos viendo por algún lado. Muchas gracias por visitar el canal y por mirar el video. Gracias.